Muy buenas, soy Alexis y en este vídeo te voy a explicar cómo va eso de la gestión de las cargas, cuánto es mucho entrenamiento y en qué nos basamos para decir si una dosis nos va a dar X respuesta, cómo programar el entrenamiento. Básicamente entender cómo hacerte más fuerte en el tiempo, cómo progresar. Así que si eres una persona que tiene un poquito de curiosidad sobre el entrenamiento, si sientes que te estás estancando o que simplemente quieres saber cómo estructurar tu entrenamiento o a qué atender para hacer esto de mucha mejor calidad, quédate porque te lo voy a explicar. Primero de todo, hay que entender que el ejercicio es un estrés y que va a darte determinadas cosas buenas y determinadas cosas malas. También hay que entender que tienes que dirigirte hacia unos objetivos. No todo es estresarte de manera aleatoria con diferentes tareas y ya está. Tienes que saber a qué te diriges. ¿Quieres mejorar unas dominadas? ¿Quieres mejorar 40 metros en sprint? ¿Quieres mejorar tu salto? ¿Quieres mejorar una marca de 10 kilómetros? A partir de ahí podrás elegir cómo dosificar la dosis durante X tiempo para poder sacar el máximo progreso. Y esto del tiempo o decidir en cuánto tiempo lo vas a hacer es importante, porque lo primero de todo es hablar de planificación. La planificación es básicamente un poco las expectativas que tienes sobre cuánto tiempo vas a tardar en conseguir un objetivo. Tanto tus expectativas hay que tenerlas en cuenta, pero lo más importante es tener tu nivel de condición física inicial en cuenta, tu desarrollo, o sea, lo que has hecho anteriormente, qué tipo de actividades y hacia cuál quieres dirigirte. Y estas actividades que tú quieres mejorar, biológicamente, ¿cuánto se puede tardar en conseguirlas? Es decir, si quieres conseguir hacer, no sé, una dominada con la mitad de tu peso corporal, podemos dilucidar más o menos cómo va a ser la progresión para conseguir eso. Si quieres mejorar un sprint de 100 metros a 12 segundos y ya estás en 13 segundos y tienes X bagaje de entrenamiento, pues podemos más o menos dilucidar cuánto tiempo vas a tardar. Eso es importante porque no podemos ir a lo loco y pensar que en 2 meses vamos a mejorar un montón nuestras marcas, cuando a lo mejor es un proceso que lleva 6, 8 o incluso un año, ¿vale? O sea, 6, 8 meses o incluso un año. Entonces, cuadrar las expectativas que tiene uno con la realidad de la que ese proceso biológico tiene que seguir para llevarte a ese punto es importante, ¿vale? Yo creo que es uno de los puntos más importantes. Si de verdad quieres algo, entiende cuánto puedes tardar en alcanzarlo y simplemente prográmalo. Planificas y luego programas. La programación ya viene a ser lo que es elegir los ejercicios, la dosis, etcétera. Planificación es tener un poco en cuenta el calendario, ¿vale? Más a medio largo plazo. Y en caso de mi online, para que todos los que estáis escuchando esto, que sois mis alumnos, lo entendáis, más o menos trabajamos en bloques de 3 meses, o mejor dicho, de 12 semanas, ¿vale? ¿Cómo entendemos esto? ¿Vale? Yo digo bloque porque me parece una forma fácil de diferenciarlo. eh, y a lo mejor alguna vez habrás escuchado por ahí microciclo, mesociclo, macrociclo, todas estas cosas. Bueno, creo que a nivel de persona del día a día normal no tiene mucha importancia, es centrarte en bloques y en objetivos a medio largo plazo e ir gestionándote esos bloques de entrenamiento de entre 6 y 12 semanas y ir viendo lo que vas a hacer en cada bloque. Porque más allá de eso, a no ser que seas un deportista de alto nivel, no vas a tener en cuenta, pues, no sé, un calendario de temporada, un calendario olímpico y todas estas cosas que, bueno, que ya tendrás un entrenador específico que te las explique, ¿vale? O si ya no te lo han explicado antes, pues tienes este tiempo para estudiarlo. Por eso no me voy a complicar mucho aquí. Simplemente entender que se planifica en cuanto a unos objetivos en un calendario, se tiene en cuenta el tiempo que se va a tardar biológicamente en alcanzar ese objetivo y luego se cuadra con tus expectativas y tu nivel de individuo para decir, vale, vamos por aquí, tenemos que llegar hasta aquí, más o menos vamos a tardar tanto tiempo, se puede tardar más o menos, lo que sea. Esto claro, vamos a pasar a hablar un poquito de el estrés, ¿vale? El estrés físico, ¿no? El deporte o el ejercicio físico es un estrés, ¿vale? Pero no hay que olvidar que dentro de ese cubo que tenemos donde se acumulan todos los tipos de estresores que pueden entrarnos al cuerpo, puede ser el ambiente
en general, ¿vale? Un estado anímico alterado por algún suceso que haya pasado, estrés laboral, estrés por, no sé, por tu pareja, tus amigos, ha pasado algún incidente, todo eso va a afectar a la capacidad de estrés que tú puedas soportar a nivel de ejercicio, ¿vale? Si tú eres una persona que todo te va bien, imagínate que estás en un momento de tu vida que tienes un buen trabajo, que tienes unos buenos horarios, que descansas bien, que tienes tiempo para pensar en tu entrenamiento, para enfocarte en ello, pues oye, seguramente puedas aceptar más cantidad de estrés del entrenamiento. Pero esto no quiere decir que haya que ir a saco, ¿vale? Y esto lo explicaremos en un punto súper importante que si lo entiendes, creo que nunca vas a tener ningún problema en ser flexible en cuanto al entrenamiento, el entender por qué se debe de entrenar con cierta dosis, no pasarte, o que si te quedas corto no vas a llegar a esa mejora, ¿vale? Y no estoy hablando del síndrome general de adaptación, que eso es muy básico, sino de entender la dosis respuesta y cómo, pues, hay ciertas zonas que podemos diferenciar dependiendo de diferentes autores y de un modelo farmacológico que la verdad es que lo tienen bastante delimitado. Así que vamos a poco a entrar en este tema. Justo vamos a entrar en ese punto de la dosis respuesta. Voy a hablarlo un poco al completo, ¿vale? Y vamos a ver pues, cómo esto puede cambiar nuestra visión sobre el entrenamiento. Entonces, imagínate que tú tienes, esto se saca de los modelos farmacológicos, que es lo que dice el libro donde yo lo he leído, ¿vale? El libro de periodización ágil. Entonces, nosotros vamos a recibir una dosis de estrés físico con el pensamiento de que eso nos dé una mejora física posterior, ¿vale? Ya sea mejora de la condición cardiovascular, pulmonar, vascular a nivel de tejido de vasos sanguíneos, o de fuerza de máxima, de levantar un peso muerto, pues más peso, de levantar nuestro peso corporal, de lo que sea, o imagínate pues de la capacidad de nuestros tendones de coordinarse, una mejora neuromuscular, para mejorar nuestro salto, nuestra velocidad de salto, nuestra altura de salto. Todo eso es lo que nosotros esperamos, se supone que deberíamos de esperar de meter un estrés en nuestro cuerpo, ¿no? De realizar una tarea y de tener estrés. Entonces, la dosis va a hacer, o digamos que la mejora va a ser dosis dependiente hasta cierto punto, ¿vale? No es más dosis, más mejora. Ni tampoco es un punto muerto en el que no hacer dosis simplemente no me mejora, no, porque hay un punto donde el desentrenamiento produce un empeoramiento de la salud, de las diferentes capacidades de los tejidos, etc. Entonces vamos a intentar entender esta especie de gráfica, esta especie de interacción dosis-respuesta, porque si entiendes esto, lo vas a entender todo en el entrenamiento. Entonces, imagínate que yo tengo aquí un nivel de dosis, ¿vale? Aquí es poquita dosis y aquí es mucha dosis. Vamos a separar en cuadrantes lo que podría pasar según el nivel de dosis que recibimos. Si nosotros estamos por aquí, hay un puntito donde entre hacer cero y hacer un poco no tiene muchos efectos en nuestro cuerpo, ¿vale? Es como que esta zona se la suele llamar de recuperación, ¿vale? Por ejemplo, recuperación, desentrenamiento. Todas esas dosis no nos producen mejora. O algunas nos ayudan a mantener, pero en verdad esta zona simplemente no va a producir mejora. Entonces, es cierto que hacer algo puede ser mejor que no hacer nada, pero tener en cuenta que hay que tener un mínimo de intensidad para poder tener mejoras. Si no tenéis un mínimo de intensidad, nunca vais a poder mejorar en lo que sea que hagáis, ¿vale? Luego tenemos un gran bloque, afortunadamente, donde tenemos básicamente una dosis que sí que nos ayuda a mejorar nuestras capacidades físicas. Pero, como hemos dicho antes, no es cuanto más mejor. Por eso aquí también hay una dosis donde más esfuerzo, más estrés físico al que nos sometamos, no va a producir mejoras. De hecho, digamos, los efectos negativos del estrés van a superar a los efectos positivos del estrés. ¿Ok? Aquí, en esta zona, se produce, esta es como vamos a poner nombres, porque así podemos tener diferentes umbrales, ¿vale? Aunque esto siempre es un modelo, el modelo es una representación de
mundo muy controlado, un entorno muy controlado y muy hipotético que no debe confundirse con el mundo real. Pero entender esto, teóricamente, a nivel práctico es oro puro y te va a ayudar a entrenar y entender el entrenamiento mucho mejor. O sea, aquí tenemos una dosis máxima tolerable, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Y lo que hemos hablado al principio es la dosis mínima efectiva, es decir, si no hacemos esto no vamos a mejorar y si nos pasamos de esto vamos a incluso empeorar también. Es decir, tenemos aquí empeoramiento y tenemos aquí empeoramiento. ¿Bien? Vale. Voy a acercarlo un poquito más para que se vea bien lo que estoy hablando. Entonces, nosotros tenemos una zona de empeoramiento tanto por arriba como por abajo y una zona intermedia que es la que nos interesa para tener las mayores ganancias. Pero aquí dentro de este espacio no todo es positivo. Digamos que los efectos negativos del estrés, porque el estrés nos permite tener mejoras físicas, pero también tiene un coste. Ese coste es digamos, ese estrés, ese cubo que hemos llenado de estrés físico, quizá el estrés emocional que venga después no lo toleramos bien. ¿Vale? Es decir, no te pases de estrés físico porque luego tienes otras cosas en tu vida y tienes que manejarlas y gestionarlas. ¿Vale? Pero no solo eso, tienes que tener un tiempo de recuperación de ese estrés, digamos, hay una depleción de ciertos sistemas energéticos que tardan en recuperarse y durante ese tiempo tú no vas a poder meter otra vez esa intensidad o ese nivel de esfuerzo. ¿Vale? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. He vuelto. Vale. Vamos a hablar de, digamos, lo que es la curva de las mejoras y la curva del empeoramiento. En esta zona, digamos que cuando nosotros estamos ante un estímulo, voy a volver a poner esto bien para que no liarme Ok. Cuando nosotros estamos en una zona donde el estímulo sí que es peyorativo, es decir, no hacemos nada, empeora nuestra capacidad física, salud, etc. Hacemos demasiado, empeora. Entonces nosotros estamos hablando de que aquí, imagínate que tengo esto en línea recta, aquí hay estrés y es malo, o sea, aquí hay falta de estrés y es malo, aquí hay exceso de estrés y también es malo. Al mismo tiempo, tengo una zona donde el estrés es bueno, me produce mejoras, ¿vale? Un momentito. ¿Vale? Es decir, no hay mejoras, si no hay estrés no hay mejoras, por lo tanto aquí es una línea recta, pero los efectos negativos sí que están de esa zona ¿vale? Aquí estamos. Aquí no hay mejoras, pero aquí sí que hay mejoras. Y llega un punto donde la mejora no es mayor por entrenar más, que esto también es muy importante entenderlo. Es decir, si tú te metes un WOD de 40 minutos a reventar, pues quizá la mitad del entrenamiento ha sido básicamente inútil porque hay un punto por el que el cuerpo ya no va a mejorar nada. Simplemente te estás reventando y te estás machacando. Y en ese punto el efecto negativo aumenta y el efecto positivo se mantiene, básicamente se mantiene en el sitio, no mejoras más. ¿Vale? Esto es la relación entre la respuesta al estrés. ¿Vale? Esto es muy importante que lo entendáis. Así que vamos a hacer una pequeña pausa porque tengo que cambiar la batería y seguimos con esto. Vale, volvemos, que ya está la batería cargada. ¿Por dónde íbamos? Bueno, estábamos explicando cómo ante diferentes dosis tenemos unas diferentes respuestas. Y dentro de esas respuestas habían unas que eran nos permiten mejorar, otras que ante la falta de estímulo nos llevan a empeorar y ante el exceso de estímulo nos llevan a empeorar también. Y dentro de esa parte de mejorar, aún así había de que tener cuidado porque no todo es entrenar para mejorar, sino que hay unas partes donde cuando tú tienes aquí un abismo o digamos tienes aquí una zona donde es óptimo el estímulo, porque imagínate, más o menos en esta zona, esto está lo más alejado posible, ¿vale? De esto, ¿ok? Entonces, tenemos que los beneficios son máximos y los retrimentos son mínimos, ese es el punto donde deberíamos ir buscándolo. Por supuesto, esto no es nada fácil, esto es
Esto no es algo que tú vayas a ir midiendo al dedillo, ¿vale? Sería cosa de un profesional y aún así ellos tienen ciertas dificultades porque hay muchos componentes a tener en cuenta, ¿vale? Tenemos formas de medir nuestro desempeño, nuestras ciertas variables internas y externas, tanto objetivas como subjetivas, y nosotros solamente nos vamos a centrar normalmente en variables objetivas como el peso o las repeticiones que estamos realizando y el esfuerzo que nos está suponiendo, ¿vale? Normalmente suele ser el RPE o cosas así, que es simplemente una forma de decir, te ha costado mucho, mucho, te ha costado menos, de una escala del 1 al 10, se suele poner, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque aunque yo os explique que hay un punto óptimo en el que los beneficios son máximos y las desventajas son mínimas, es muy difícil medirlo. ¿Por qué queremos o qué queremos sacar de esto? Primero, lo que he dicho antes, ¿no? Que puedes estar reventándote a entrenar y que la mayoría de ese volumen de entrenamiento e intensidad sea basura, es decir, no esté sirviendo para nada, incluso esté empeorando tu salud y tu recuperación y haciéndote entrar en un síndrome de sobreentrenamiento o ponerte en riesgo de lesión. Eh, por otro lado, la falta de entrenamiento que puede llegar a hacerte no repetir o no tener suficiente frecuencia, volumen o intensidad de una tarea como para mejorarla y sentir que estás atascado, ¿vale? Tenemos esas dos partes y que tenemos que quedarnos un poco por en medio. ¿Cómo conseguimos quedarnos por en medio? Lo que estaba diciendo. Medidas subjetivas y objetivas. Medidas objetivas, pues estoy progresando. O sea, yo estoy viendo que estoy progresando. Si no estoy progresando, tengo un problema, ya sea de falta o de exceso. Estoy percibiendo que estoy muy cansado en cada entrenamiento. Por ejemplo, algo muy fácil es, por ejemplo, si tú te despiertas todas las mañanas un poco cansado o cansado en general durante ya una semana o dos, quizá estás excediendo la dosis de entrenamiento, ¿vale? Simplemente regularlo, descansar mejor, tomarte unos días, ver cómo te afecta y volver, ¿vale? Para eso ya en otro apartado hablaríamos de las descargas de entrenamiento, las metodologías, etcétera. Esto da para mucho porque hay muchas variables objetivas y subjetivas en torno al entrenamiento, pues ya sea la frecuencia cardíaca, la variable de frecuencia cardíaca. Os dejo para la gente de los alumnos del online, os dejaré un documento donde hay varias cosas apuntadas sobre esto que os pueden dar un poco una idea más profunda, un conocimiento más profundo sobre el tema, pero realmente a nivel práctico lo que usamos es un poquito el RPE a nivel general, entender lo que es el RPE y poder aplicarlo un poquito así a nivel general y si te estás recuperando de sesión a sesión y si estás mejorando. Ya está, es que no tienes que complicarte más la vida. La verdad que hay momentos de apretar, hay momentos de aflojar y eso ya se va aprendiendo conforme vas teniendo un poco de bagaje. ¿Vale? Aquí vamos ahora. Vamos a explicar un poquito cómo funciona el online, cómo yo lo programo y por qué tiene ese sentido. ¿Vale? Un momentito. Ahora, básicamente entendiendo esas partes de entendiendo lo de la dosis, la respuesta a los diferentes tipos de dosis, etcétera, con eso lo tienes dominado. O sea, de verdad que si entiendes eso, simplemente tienes que guiarte por progresiones simples. Por ejemplo, si trabajamos en bloques de 12 semanas, donde tenemos normalmente particiones de 6 semanas en 6 semanas, normalmente las tareas que elegimos hacemos una progresión lineal. ¿Vale? Imagínate que tienes eh, entre 3 y 5 series por 5 repeticiones. Cada semana intentar subir un poco de volumen de una serie y cuando llegues a 5x5 luego retroceder para volver a hacer la escalera, ¿vale? Retroceder, intentar subir peso, lastrarte o hacer una progresión más compleja de esa tarea. Por ejemplo, si estás haciendo flexiones en un plano inclinado, en un apoyo que te eleve las manos para poder hacerlo más fácil, luego pasar un escalón más abajo, un escalón más abajo, ¿vale? Esa es una forma de complicarlo. Y simplemente seguir como una progresión lineal, donde te haces 3x5, 4x5, 5x5. Perfecto, acumulo un pico de volumen, vuelvo a 3x5, 4x5, 5x5 con más peso o con una variante más difícil. 3x5, 4x5, 5x5 y así sigo infinitamente. Entre medias te pasa algo como que estás muy fatigado, notas que no puedes progresar, que te notas muy cansado, haces una descarga. Imagínate que vas por un 4x5 de una progresión. Pues vuelves a un 3x5 pero con menos peso, menos dificultad en la progresión, haces como un reset de mantenimiento, que es dosis de mantenimiento, ¿vale? Una cosa que no hemos dicho de esta distribución
O sí que lo hemos dicho, sí, que había una dosis mínima efectiva y que por ahí se encontraba como un puntito de mantenimiento. ¿Vale? Simplemente pues tienes ciertas zonas, ciertas dosis que te ayudan a mantener una tarea, una habilidad. Pues nos viene de cine para esos momentos donde sentimos que esa tarea se nos atasca, que, por ejemplo, las dominadas, es que ya no puedo subirle peso, me cuesta mucho entrenar, ir al entrenamiento de las dominadas, me siento muy atascado, como que le estoy viendo un poco de tirria. Descarga, nos va a sentar súper bien, nos va a hacer reconectar con la tarea, nos va a permitir descansar esos tejidos para luego, cuando volvemos a retomarla, a lo mejor a la semana siguiente, sentirnos fuertes, que ese sentimiento de dominar la tarea otra vez nos dé motivación y nos dé ganas de seguir mejorando en ella. ¿Vale? Y simplemente es dar un pasito atrás para seguir. Pasito atrás para seguir. ¿Vale? Así es como se debería ver la mayoría de programas de entrenamiento. Porque sí que hay posibilidades de hacer diferentes metodologías que van como haciendo una periodización ondulante, donde va bajando, subiendo, para nunca permitir que te estanques. Y son muy útiles. Son muy útiles y se aplican en el programa. Pero la mayoría en general, progresión lineal y entender lo que se siente al chocar un muro, saber cómo hacer una descarga y seguir. Porque esa habilidad, de verdad, esa habilidad es muy importante adquirirla. Un momentito. Vale. Es una habilidad muy importante de adquirir y mucha gente llega a un estancamiento porque ya deja de ser principiante, ¿vale? Es una persona deja de ser principiante que mejora casi cada día que entrena, de repente ve que una semana no ha mejorado, se estresa, empieza a tener un rechazo contra la tarea, un muro, intenta forzarse, sobreentrena, ¿no? Ese puntito que hemos dicho que ya no hay beneficio, sino que te genera mucha fatiga y mucho estrés y eso te cuesta recuperarte, y entra en un bucle en el que no entiende que simplemente tiene que tener un poco más de paciencia, mantener la tarea o hacer una pequeña descarga y seguir. Entonces, dentro de toda la complejidad del entrenamiento, hacerlo simple es súper importante, ¿vale? Dentro de esas 12 semanas de programación, con bloques de 6 semanas en 6 semanas, habrá tareas que casi nunca cambien o que simplemente la estructura se mantenga, solo cambie las tareas a nivel de dificultad, cargas, repeticiones, etcétera. Luego tareas que sí que modifiquen un poco por variantes, de una sentadilla por variante de otra, o que esa misma tarea, la metodología sí que cambie. Metodología es las series por repeticiones. Pues una estamos acumulando volumen y en otra de repente, pues series ligeras, mucha intensidad, poco volumen de entrenamiento para ir recuperándonos y subir un poquito esa capacidad de pesos altos. Depende de cómo lo quieras enfocar y cómo que quieras mejorar en esa fase, en esa época, pues tendrás que centrarte en unas cosas u otras. ¿Vale? Con esto yo creo que he cubierto bastantes cosas. De todas formas, para vosotros ya sabéis que tenéis el documento que os voy a dejar, que os va a dejar muchas cosas claras. Hay una cosa de la que no he hablado, que es la de capacidad de hacer algo versus tolerancia a hacerlo, que eso también me parece muy importante si le das un ojillo. Os he dejado también un poco un algoritmo de actuación si veis que estáis un poco fatigados y atascados, ¿no? Depende de en qué momento os encontréis del programa, pues qué hacer, ¿vale? Pues si hacer una descarga, si apretar, si preguntarme a mí para modificar el programa, tal. Son cosas que os van a servir para siempre porque es simplemente si no, me pasa esto, me pasa lo otro, ¿qué hago, qué no hago? Y para que toméis decisiones por vosotros mismos. Y un poquito de teoría, ¿vale? Siempre hay un poquito de teoría ahí de ese extra que os da un poco de visión profunda de lo que es esta parte del entrenamiento. Con eso lo tenéis todo. Con que hayáis entendido lo de la dosis respuesta, yo me doy por satisfecho. A lo mejor pongo en el vídeo las imágenes de lo que yo quería escribir, pongo las imágenes bien hechas en PDF porque a lo mejor no se aprecia muy bien, luego lo veré en la pantalla, no se aprecia muy bien, a lo mejor habré puesto las imágenes, así que con esto ya está todo. Cualquier duda sabéis que podéis decirme cualquier cosa, me alegro mucho de que hayáis llegado hasta aquí y seguimos hablando. Chao.